Bienvenidos al avance del capítulo 146 de la telenovela Lo que la vida me robó. Doña Rosario insulta a José Luis porque le quitó a Alejandro la oportunidad de que Montserrat estuviera a su lado ahora que se encuentra en coma. Él le pide perdón y le promete que hará todo lo posible para llevar a Alejandro a Agua Azul. Ella se sorprende mucho, pero a la vez siente terror porque José Luis va a descubrir que Alejandro ya está bien. Luego de eso, él llama a Pedro y le pide que le dé el número del hospital donde se encuentra Alejandro en Argentina, ya que le quiere decir la verdad a Montserrat y quiere conocer el estado real de su salud. Medina le dice que Alejandro respira por unos aparatos que tiene y lo mejor sería que ordenara que lo desconecten y soluciona todos sus problemas. José Luis exclama que estuvo muy pésimo su comentario y nuevamente le pide los datos del hospital. Pedro se los proporciona. Doña Rosario está muy preocupada porque José Luis no debe enterarse que su hijo despertó. En ese momento llega Laurito y le pregunta si está enojada con su papá José Luis porque los escuchó discutiendo. Ella le responde que no, y que solo son cosas de adultos. José Luis llama al hospital de Buenos Aires y recibe la noticia de que Alejandro ya fue dado de alta. Montserrat se despide de Alejandro porque debe retornar a su casa. Él le pregunta si puede escaparse esa noche. Ella le responde que no lo sabe porque no quiere levantar sospechas. Él le insiste que lo vaya a ver en la noche. Monse le dice que lo intentará pero no le asegura nada. Ellos se dan un beso de despedida. Graciela le dice a Sandro que estuvo pensando muy bien las cosas y concluyó que su relación no puede ser más que una amistad. Sandro le pide que no juegue con él y luego le manifiesta todo el deseo y cariño que siente por ella. Graciela le responde que es un mujeriego y no le gustan los hombres así. Él le asegura que si lo acepta como su pareja le será muy fiel. Posteriormente habla muy mal de Fabiola y hasta manifiesta que le da asco estar con ella. Graciela le pide que no hable de Fabiola. Sandro se asombra al ver que ahora la defiende. Ella le pide que jamás se vuelva a acostar con Fabiola, pero esta petición no se la hizo por celos, sino por defender a su hija. Doña Rosario le informa a Alejandro que ya José Luis sabe que no está en un hospital de Buenos Aires. Él le relata su preocupación a Víctor. María le pide a Adolfo que le diga a Alejandro que ella tiene lo necesario para que pueda recuperar su fortuna. Él le responde que tal vez él recupere a Montserrat. Ella se enoja y le pide que no diga eso ni en chiste porque Montserrat ya está casada y no cree que el bobo de José Luis se la deje quitar nuevamente. Graciela le pide a Sandro que le localice a María. Él le pregunta si tiene alguna idea de dónde empezar a buscarla. Ella le dice que Ezequiel puede saber dónde está. Montserrat llega a la casa y encuentra a Doña Rosario muy seria, así que le pregunta qué le pasa. Ella le pregunta si está embarazada de José Luis. Montserrat le responde que no y le cuenta que tuvo unos mareos delante de José Luis y por eso se imaginó eso. Doña Rosario le cuenta que José Luis sabía que Alejandro estaba en coma y no le dijo nada. Ella entra como loca a su habitación para reclamarle y le pregunta por qué no le dijo que Alejandro estaba en coma. José Luis le pregunta que por qué habla en pasado, además que si sabe algo de Alejandro. Ella le responde que no sabe nada y eso se lo acabó de decir Rosario. José Luis le pide disculpas por haberse quedado callado, además también le dice que llamó al hospital y le dijeron que Alejandro ya no está internado. Él trata de tocarla, pero ella le pide que no se le acerque y le grita que jamás se hubiera casado con él sabiendo que Alejandro estaba vivo. José Luis se queda en silencio. Alejandro, por su parte, prepara nuevamente la habitación para esperar a Montserrat. Víctor llega a la casa de José Luis. Él no lo recibe de muy buena forma porque toda la verdad está saliendo a la luz. Montserrat finge no saber nada y le pregunta dónde está Alejandro. Víctor le responde que falleció hace unos días. Montserrat y Rosario fingen llorar y se marchan. José Luis no queda muy convencido y le pregunta por el cuerpo. Él le responde que lo cremaron y que llegará en unos días a Agua Azul. Montserrat le dice a Doña Rosario que esa mentira que dijeron es muy grande y tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Ella le responde que solo están protegiendo a Alejandro. Montserrat sale y le dice a Víctor que le dirá la verdad a José Luis. Él le pide que no lo haga. Ella exclama que no puede fingir un dolor por la muerte de Alejandro. Doña Rosario le pide que no le diga nada a José Luis. Montserrat le ordena que se vaya a su habitación porque esa misma noche toda la verdad saldrá a flote. Ella llora por lo que pueda pasar con su hijo.
Montserrat toma el teléfono y escucha una conversación que está teniendo José Luis con Refugio. Allí él le cuenta que le ocultó la verdad a Montserrat, que Alejandro estaba vivo. Además, le cuenta que Nadia y Víctor están vivos y se encuentran en Agua Azul. Refugio se sorprende mucho. José Luis le informa que Víctor le dijo que Alejandro murió, pero que no le cree nada, así que le pide que investigue si esa información es cierta o fue que despertó del coma. Montserrat está escuchando todo. Refugio le pregunta qué hará si descubre que está vivo y que se encuentra en Agua Azul. José Luis, con mucho carácter, le responde que lo capturará y lo meterá a prisión muchos años porque no permitirá que le robe a Montserrat nuevamente. Por su parte, Montserrat sigue escuchando y siente mucho miedo por lo que pueda pasar con el amor de su vida. Ella se quita el anillo y se marcha. José Luis baja a buscarla pero no la encuentra. Fabiola le dice a Graciela que acepta su propuesta de aliarse. Ella la felicita por su sabia decisión. Luego le informa que Alejandro está vivo y se encuentra en Agua Azul, además que viene dedicado a recuperar todo. Fabiola siente mucho miedo. Graciela le pide que no le diga nada a nadie. Sandro le dice a Ezequiel que se está enamorando de Graciela. Ezequiel exclama que seguramente Graciela necesita algo de él para prestarle atención. Además, le aconseja que tenga cuidado. Sandro le responde que se sabe cuidar muy bien. Montserrat llega a la habitación donde está Alejandro. Ellos se dan un beso muy apasionado. José Luis se encuentra en la casa esperándola muy enojado. Montserrat le cuenta a Alejandro que José Luis no le dará el divorcio, además que lo escuchó hablando con Refugio y lo meterá a la cárcel. Alejandro queda en silencio. Ella le pide que se escapen de Agua Azul antes de que todo se convierta en una tragedia. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.